los viernes, cada 15 días, tratamos de tener un contacto con algunos de los precandidatos a concejales o concejales en actividad para charlar un poquitito. En realidad lo que buscamos es charlar sobre la agenda social de la ciudad o lo que buscan con el deseo de integrar el Consejo. Pero ahora estamos en un año electoral y entonces, bueno, hay nuevas caras, gente que llega a la política, gente que ya es de la política y se vuelve a presentar, y también entonces queremos hablar con cada uno de ellos. Hoy estamos en comunicación telefónica con Eduardo Trasante, quien es precandidato a concejal por Ciudad Futura. Eduardo, gracias por atendernos. Mi nombre es Alejandro Vena y estoy con Miguel. ¿Qué tal, Alejandro? Miguel, buenas noches, un gusto. Un gusto. Eduardo, bueno, sos una persona conocida, digamos, si bien llegás a la política ahora, si se quiere, aunque bueno, después vos nos vas a contar un poco más, pero tenés una historia pública ya desde el año 2012, a raíz del asesinato de uno de tus hijos en el triple crimen de Villa Moreno. Así que, y de alguna manera, bueno, la sociedad te conoce como ese papá que ha estado luchando, pidiendo justicia, acompañando en las marchas para que se esclarezca ese crimen. Y hoy te encontramos con la gente de Ciudad Futura intentando entrar al Consejo. ¿Cómo es este paso, si se quiere, o por lo menos a vista de muchos, tan drástico? Bueno, yo creo que, no sé si tiene que, no lo veo como drástico, porque es una realidad en mí y es lo que de pronto estoy hablando en distintos medios y en mis colegas y en la gente en general. Yo no dejo de ser pastor por sumar a mi tarea de militancia espiritual de 25 años en Rosario, esta acción de la política. Creo que mi apertura a aceptar la invitación de Ciudad Futura, con quien de hecho vengo manteniendo una relación desde lo que fue el asesinato de Jere, en el 2012, mi hijo víctima del triple crimen de Villa Moreno. Creo que mi caminar desde esa experiencia traumática, sumado 2 años después al asesinato de mi otro hijo, Jairo, me llevó a observar que de pronto desde la parte de lo que es seguridad o inseguridad, desde los espacios gubernamentales que yo venía incursionando en mi relación con la intendenta, con el gobernador Bonfatti, con Lipsi, con los distintos ministros de seguridad que pasaron desde el 2012 a esta parte, ya desde esa experiencia de caminar, observé que no tenía todos los recursos y herramientas tal vez para poder acompañar a las familias en sus diversas situaciones y crisis, por el hecho de que tengo muchas limitaciones, porque no tengo una iglesia muy grande, donde la estructura es absolutamente limitada, y siempre oré y le pedí a Dios que Él me diera la posibilidad de poder escribir otros recursos, otras herramientas como para poder dar este tipo de respuestas. Creo que la invitación que me hace Ciudad Futura justamente es parte de esta que de hecho le vine pidiendo a Dios, de manera tal que mi acercamiento, el aceptar la invitación a ser candidato tiene que ver justamente con eso, ¿no? El creer de que esta etapa puede ser toda una posibilidad de poder asistir, socorrer a la familia, a los vecinos desde otro espacio. Vos sabés muy bien que el tema de separación Iglesia y Estado es un tema histórico, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Cada país, cada historia, cada democracia lo ha adoptado y lo ha vivenciado de diferentes maneras. Y nosotros estamos en un país en donde la realidad es que el Estado sigue manteniendo una fe, digamos, mantiene a una iglesia, pero la realidad es que también la gente descree mucho de esta cercanía que a veces existe entre el Estado y la iglesia.
Con razón, digamos, debido a hechos pasados, ¿no? Sí, seguro. Y aparte porque históricamente, ¿no? Históricamente, Exacto. si nos vamos al Imperio Romano, cuando Carlomagno se hizo cristiano, hizo asesinar a todos aquellos que no se convertían. Entonces, digamos que la historia de la Iglesia tiene sus grises, ¿no? Pero digo, a la pregunta iba relacionada a, vos, ¿cómo te gusta o cómo querés que la gente te reconozca? ¿Como Eduardo Trasante, un ciudadano cristiano que lucha por acceder al consejo, o como el pastor Trasante que busca acceder al consejo? Yo creo que la gente me conoce como el pastor y yo nunca voy a dejar de ser pastor, y la gente me ve en la calle y habla del pastor, el candidato. O sea que de pronto ese título, si de alguna manera honroso que Dios me dio del pastorado, es una forma de reconocer a Trasante en medio del espacio político, pues yo creo que así de hecho va a ser. Aún en este tiempo, caminando el Consejo Deliberante y los distintos lugares que desde hace unos años de esta parte sigo caminando, la gente nunca ha dejado de llamarme pastor. Soy el pastor Eduardo Trasante. Creo que hay un montón de principios espirituales que son los que mantengo en pie, y justamente otra de las cosas que me impulsó a abrazar la invitación de Ciudad Futura es que Ciudad Futura es una organización que tiene un montón de principios que son parte de su doctrina, que tiene muchísimo que ver con la palabra de Dios: no mentir, no robar, transparencia, trabajar, acciones que de pronto desde la política son muy señaladas por la ciudadanía. Sí. Y los comentarios y las expresiones que de hecho giran en torno a quienes hoy ocupan algún espacio público siempre tienen sobre de sí un montón de dedos acusadores propios de quienes de alguna forma u otra han ido perdiendo aquello que les llevó a estar donde están, que es la relación con la gente. De manera tal que yo agradezco a Dios que desde mis principios de capacitación, de conocimiento, como hombre de Dios, sumado a lo que Dios ha puesto en mi corazón para la ciudad, y multiplicado esto a través de toda la gente que de una forma u otra hace Ciudad Futura, creo que vamos a seguir desarrollando una tarea que no solamente va a ser loable por sus logros, sino que va a seguir multiplicándose por el hecho de que podemos, por el trabajo que se viene llevando a cabo, llegar a muchísima gente con un montón de respuestas y de acciones solidarias que no son ejecutadas 2 meses antes de las elecciones. Todos los que conocen Ciudad Futura saben que Ciudad Futura permanentemente está en la calle todos los días de la semana, todos los meses, y esto es una acción que ha tenido su repitencia desde los últimos 12, 13 años, que arrancó en nuestra ciudad, el Espacio Giro, después el M26, que terminó en la creación de Ciudad Futura hace un par de años a esta parte. Creo que la gente, por cómo piensa Trasante y cómo siente la vida y el accionar, no va a dejar de ver en el concejal al pastor Eduardo Trasante. En una entrevista que te hicieron hace un tiempo, yo leí que vos declarabas que tu niñez fue signada por la pobreza, la necesidad, a veces el tener que vivir de las limosnas, la experiencia de un padre violento, que luego, gracias a la experiencia de fe, tuvo un cambio, pero fundamentalmente esta experiencia social que te tocó vivir como niño creo que marca mucho. ¿Cómo crees que desde el Consejo, vos como quizás futuro concejal y Ciudad Futura, pueden hacer para que estas realidades que te tocó vivir de niño no la vivan otros chicos? Bueno, a ver, el tema de pobreza es un tema que no va a cambiar de un día para el otro. Sí. Creo que la realidad que vive nuestra ciudad, en muchos lugares, es resultado justamente de la desigualdad. Desigualdad que muchas veces incluso termina en violencia y muchas veces termina en muertes que no deberían ser, pero que justamente se expresan y se manifiestan por esto, ¿no? La pobreza, la riqueza por un lado,
las necesidades básicas en mucha gente, y esto es una realidad del día a día. Nosotros lo vemos, lo sentimos, lo compartimos. A eso yo siempre caminé los distintos barrios de mi ciudad y no siempre caminé solo por el centro o sentándome en buenas mesas. De pronto disfruto y siento mucho de compartir con realmente el que más necesita, porque creo que realmente de alguna forma Jesús tuvo una apertura muy particular siempre hacia el pobre, al necesitado. Yo creo que desde el Consejo se puede describir, trabajar un montón de acciones con la expectativa, de hecho, de que desde el Ejecutivo podamos tener un respaldo para que esto se lleve a cabo. Pero mientras tanto eso ocurra, también estamos trabajando con Ciudad Futura para que desde los recursos, desde el trabajo que venimos llevando a cabo, las familias puedan ir siendo asistidas, socorridas en las distintas necesidades que de hecho tienen. Sumado a esto, muchas acciones que tienen que ver con la economía, con la educación, trabajar con la juventud. Esta es una tarea del día a día de Ciudad Futura, y creo que si podemos seguir avanzando en el Consejo con miras en el 2019 de poder llegar a la Intendencia de la ciudad, todo lo que venimos llevando a cabo en este ejercicio que tiene que ver con los distintos proyectos, pero también con las distintas actividades que venimos haciendo, eso multiplicado en la ciudad va a ser realmente, yo le llamaría una gran bendición, especialmente para los que son más necesitados y están viviendo realmente en situaciones extremas. Sí sé de que hay mucho por hacer, pero bueno, la idea es sumarme para seguir haciendo y creyendo de que esto se va a seguir multiplicando y vamos a poder ver en el tiempo que así los frutos nos lo permitan, la Ciudad Futura que realmente todos nos merecemos. Generalmente los ministros religiosos, tanto los sacerdotes como los pastores, como los de otras religiones, siempre o en la mayoría de los casos han tratado de tener siempre una mirada crítica en relación a ciertas políticas, a ciertas decisiones de los gobiernos, a ciertas actuaciones, cuestiones que tienen que ver, vos ya dijiste algo, de la corrupción, la transparencia, y que siempre ha sido bueno esta voz, como se denomina, profética, para marcar las cosas que están bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no aplaudir? Aunque en realidad no tendríamos que aplaudir las cosas que el Estado, que los gobiernos hacen bien, porque es lo que tendrían que hacer, pero totalmente. Parecería ser que como hacen pocas cosas bien, cuando las hacen las tenemos que aplaudir, ¿no? Pero digo, ¿cómo te vas a manejar o cómo pensás que puede llegar a ser esto de ahora vos estar, si llegás al Consejo, estar del otro lado? ¿Esto puede llegar a condicionar tu mirada crítica, tu mirada, como yo decía, profética en relación a declarar lo que está bien y lo que está mal? La Biblia dice que los dones y los llamamientos divinos son irrevocables. Sí. De manera tal que yo, a donde vaya, porto esa gracia impartida por Dios sobre de mí. Una de las cosas que nunca hice fue callarme. De hecho, siempre guardando mi lugar, no perdiendo la cordura y con el mayor de los respetos, expresándome, como lo he hecho en su momento, en muchas ocasiones con los gobernadores, con los ministros de seguridad, con la intendenta, con distintas personalidades del gobierno municipal y provincial, hablando y en algún momento hasta increpando con altura, pero de alguna forma expresándoles mi descontento, no en situaciones meramente caprichosas, sino en realidades que no estaban siendo atendidas o asistidas. Creo que yo soy un hombre de paz, de equidad, mi mensaje siempre ha sido con un no a la violencia. De hecho, no estoy pensando en violentarme o en cambiar cuando pueda ya pisar el Palacio Vasallo como concejal. Creo que esta suerte de cordura que Dios me ha dado la voy a mantener porque de alguna forma es lo que me ha permitido ser quien soy
y llegar, por la gracia de Dios, donde llegue. Creo que mi ojo crítico siempre va a estar, pero una de las cosas que de pronto también tengo, por cierto, es que por más que yo critique y que señale lo que otro no está haciendo bien, una de las cosas que a mí más me interesa es todo lo que yo pueda generar, gestionar, llevar a cabo para ir mejorando la cosa, para poder brindar realmente una respuesta donde esté haciendo falta. Creo que en la suma de pensamientos de esta índole, de esta arista, de este sentir, vamos a poder seguir creando cosas para la gente, ¿no? Porque en realidad uno tiene que gobernar para la gente, no gobernar para sí mismo, para sus propios intereses. Y bueno, esperemos con la ayuda de Dios poder mantener todos estos principios para poder ejercer una tarea pública que realmente Dios bendiga. Eduardo, Miguel te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dos cortitas, si se puede. ¿Crees que la iglesia, como decía Ale, por ahí está ahí, no son dos caminos por ahí que son muy amigables o no se relacionan entre mucho, pero la iglesia necesita involucrarse más políticamente? La primera. Y la segunda, como es que vos estás en este partido Ciudad Futura, ¿no? Un grupo que tiene algunos años, pero muy identificado ideológicamente y políticamente con el tema de la ideología, y por ahí que no van mucho de la mano con estos movimientos cristianos y alguna otra religión. ¿Cómo lo toman ellos? El tema de que la iglesia se involucre, y si vos creés, como te decía antes, que la iglesia tiene que involucrarse más. Bueno, ¿a qué tipo de iglesia ustedes se refieren cuando hablan de involucrarse? Puede ser la católica, la evangélica, o sea, la iglesia en general. Sí. Yo creo que este tema lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Creo que la iglesia, y solo puedo hablar de la iglesia evangélica, porque de hecho al no incursionar en otros espacios religiosos, no puedo hablar con seguridad al respecto, pero la iglesia evangélica siempre ha estado muy lejana y muy ajena a la política. El ojo general de la iglesia evangélica y del liderazgo evangélico ha sido ver la política como un ámbito de corrupción, como un espacio donde cuanto más lejos estuviesen, mejor posible para que uno no perdiera su santidad, o justamente su prestancia en cuanto a su relación con Dios. Pero hace unos 10, 15 años a esta parte, la iglesia evangélica ha entendido que todas estas situaciones de corruptas y promesas no cumplidas y engaños y tantas cosas que son una realidad hoy en el mundo de la política, no hay forma de poder comenzar a cambiar esos espacios si la gente la gente que realmente tiene un corazón claro, una mente transparente, la gente que realmente es sincera, que no anda ninguna suerte de chamullo, que va a laburar y que va a esforzarse y lo va a hacer por la gente. Si la iglesia no se mete, no incursiona, no se prepara, no se activiza en esto, difícilmente podamos ir llegando a estos espacios y mucho menos de hecho cambiar estas realidades. Así que creo que la iglesia tiene que meterse, tiene que activarse, y en cuanto a la ciudad futura, de que en un alto porcentaje la vida espiritual de Ciudad Futura no tiene ningún signo de fe, pero una de las cosas que ellos saben es que aunque ellos no digan no creer en Dios, o en su gran mayoría no creen en Dios, ellos sí tienen una acción de fe en cuanto que creen de que la cosa va a cambiar, que en el esfuerzo, en el trabajo mancomunado, en esta suma de voluntades van a poder alcanzar los resultados que están esperando. Pero también hay una apertura muy particular hacia mi persona y hacia la iglesia en este tiempo, no como un ámbito donde seguramente si hay un pastor de candidato se van a sumar los evangélicos para votarlo, porque la realidad de la cosa es que la iglesia evangélica siempre miró muy de lejos la política, aun cuando es un candidato pastor para el Consejo Deliberante. Pero bueno, yo creo de que Ciudad Futura, que ha tenido la altura y el coraje de invitarme, que son los que de alguna forma tienen más experiencia política que yo y creen de que realmente podemos sumar al trabajo que ellos vienen haciendo, pues si para algo sirve
mi acompañamiento, mi experiencia y todo lo que pueda hacer, bienvenido sea, y que esto redunde en un bien para todos. Una última, porque sería interesante realmente poder charlar mucho más, porque el tema da para mucho, pero ya se nos va el tiempo, pero pensaba, bueno, vos hablaste de que sos un hombre que no se calla, que tiene una postura que has mantenido durante tantos años y que tiene que ver con tus convicciones personales y también tiene que ver con tu fe. Y se me ocurre algo que justamente la vez pasada estábamos hablando en una charla, digamos, fuera de la radio, y la cuestión de que generalmente cuando los bloques legislativos, en este caso en el Consejo, toman una postura con respecto a un tema, la idea es que el bloque en su mayoría acompañe. Si bien a nivel municipal no hay temas tan fuertes como puede ser el aborto, la eutanasia o tantos otros temas que sí tienen que ver con el Congreso, pero digo, por ahí pueden llegar a aparecer cuestiones en las cuales Exacto. vos estés en conflicto con tu fe. En ese momento... Ese es un tema ya hablado, te más vueltas para la pregunta. Es un tema que yo lo hablé de entrada, Claro. porque si de pronto Dios a mí me permite poder llegar al Consejo Deliberante, yo no voy a quebrar mis principios espirituales, Perfecto. porque yo no soy un hombre que queda bien con el hombre. Bien. Sea quien fuere, ocupe el lugar que ocupe, aún si yo de pronto tengo la posibilidad poder ser un consejero. Hay cosas que yo no voy a quebrar, porque quebrantar pensamientos y principios espirituales es quebrar mi relación con Dios. Y yo, si hay algo que no voy a perder por ningún espacio político, no lo perdí cuando por la muerte de mis hijos. No, no estoy determinado a perderlo por nada. Seguro. Por el hecho de que si hay algo que necesito es que Dios me respalde en todas las cosas que emprendo. Haber aceptado la invitación fue porque realmente Dios me confirmó de que yo tenía que avanzar en eso. Pero Ciudad Futura sabe que si hay algún tema que de pronto no tiene el respaldo de Dios, Trasante no va a respaldar poco. Porque si Dios no está en la cosa, yo no me voy a sumar por el mero hecho de ser parte de un bloque. Y esto fue un tema que casi lo hablamos de entrada, y que evidentemente la apertura en aceptar mi postura ha sido realmente aceptada por ellos, porque de lo contrario yo no estaría hoy haciendo esta campaña con miras al Consejo. Clarísimo. Si hay algo que se trata en el Consejo, que yo creo que Dios no lo respalda porque no tiene respaldo de Dios, yo no voy a votar a favor. Muy bien. Eduardo, realmente muchísimas gracias.